Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby Telles, escritora y terapeuta cuántica, y el día de hoy estoy muy contenta de estar con cada uno de ustedes. Realmente cada vez vamos más profundo, ir evolucionando con todos estos temas que me están pidiendo y que me están solicitando. Y bueno, pues el tema de hoy es muy fuerte, muy fuerte. Y precisamente por lo mismo que me lo están solicitando es de que lo traemos aquí, y es papá y sus errores. Papá y sus errores. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es este tema que es tan fuerte y por qué lo están solicitando? Pues justamente los hijos que me están pidiendo, oye, fíjate Gaby, es que yo pasé por esto en mi vida y pasé esta situación con mi papá y pasé esto, y entonces empiezan a ver como todos y se empiezan a enfocar en todos los errores de papá, ¿sí? Y muchas de las veces pues traemos ese conflicto tan fuerte con papá, y que muchas de las veces al nosotros no hacernos conscientes y no sanar todas aquellas cosas, porque aquí número uno es no enjuiciar. Y de hecho les voy a dejar una meditación muy pero muy poderosa, que con esta meditación nos ayuda a hacer, y más que meditación es solamente que lo hagas a través del pulso del corazón. Después de este video lo voy a subir para que así cuando sientas algo que traes, algún bloqueo o que traes algo con relación a este tema que te acabo de comentar, entonces que tú haces este ejercicio te empieza a ayudar, porque muchas de las veces es muy fácil enjuiciar a un padre, a un papá, y bueno, pues no sabemos en verdad qué es lo que haya vivido, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está sucediendo realmente en su día a día. Y ahora sí, como muchas de las veces les comento yo, no nos ponemos en los zapatos de los demás, y cuando no ponemos y no traemos esos zapatos de los demás, no sabemos en verdad todas esas cosas y esos sucesos que haya vivido desde antes, desde la infancia. Entonces, y empiezan así todos los juicios. Y ahorita el tema es justo en relación con papá. Pero cuántas de las veces no es con mamá, o no es con los hijos, o es con la sociedad, o es con la suegra, o es con la vecina, o es con una relación de pareja, y así sí le seguimos. Precisamente es importante aquí este tema de todos los errores de papá, que así lo ven los hijos. Es que mi papá se equivocó en esto, en eso, en eso. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sabemos, ¿sí? Pero es dentro de tu equilibrio a la hora de que tú te haces consciente y responsable y solamente haces lo que a ti te corresponde. Porque cuántas de las veces, muchas, ya ese papá ya ni siquiera está aquí en este plano de existencia. Y muchas de las veces me ha tocado ver que siguen enojados con papá y ya no están aquí. Y ahora yo te pregunto, ¿tu papá sí lo tienes aquí? Si sí lo tienes aquí todavía, en este plano, en esta tierra, ¿cuáles son las cosas que te gustaría sí hacer? ¿Cuáles son las cosas que sí te gustaría decirle? No las que no, las que sí. Y a la hora de que nosotros nos hacemos conscientes en que sí hemos recibido ese apoyo, porque más que alguna vez sí has recibido ese apoyo, o que quizás a lo mejor no, ¿sí? Pero es aquí no entrar en el juicio, porque desde el juicio no vamos a ver la verdad. Y cuando nosotros venimos a este plano desde el alma, sin antes haber llegado, elegimos a nuestros padres. Entonces, ¿por qué los elegimos a esta mamá y a este papá? Por ese crecimiento que necesitaba tu corazón evolucionar. Por eso los elegiste, a este papá y a esta mamá, ¿sí? Que hay a veces que afinamos más con mamá, o a veces afinamos más con papá, o a veces con los dos, o a veces con ninguno, ¿sí? Entonces, a la hora de ir traspasando todas aquellas cosas que ahorita hay desde jovencitos muy conscientes,
y que ya ven con los ojos del alma. Y al ver con los ojos del alma vas a ver la verdad, como decía Jesús, la verdad nos hará libres. Y también como decía, el que esté libre de pecado que tire la última piedra, ¿sí? La primera piedra, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Entonces, ¿cuántas de las veces no estamos accionando en coherencia? Pero es muy fácil. Sí, empieza a haber una separación de matrimonio y luego empiezan, sí, demándalo, sí, sácale todo el dinero, sí, que no sé qué, y empiezan siempre desde el juicio, desde esto, y no desde la coherencia, no desde lo que realmente debe de ser. Por eso yo siempre les digo, hay leyes universales y hay leyes terrenales, y es importante alinear esas energías y no entrar en esa onda de conflicto y no entrar en esa onda de toxicidad, sino desde esa coherencia que por derecho divino le corresponde a uno y a otro, ¿ok? Entonces si ya va a haber algo más allá que realmente en coherencia corresponde y en sana paz, y desde esa manera no causa conflictos, no causan enfermedades, porque el cuerpo físico enferma por todo esto. Y todo esto va haciendo que muchas de las veces, como la mamá se quedó resentida o el papá, entonces tanto uno como el otro empiezan a hablarle mal a los hijos del papá o de la mamá, y empieza a llenarse de distorsión toda esa información. Y por eso es importante que decir, ok, mi papá cometió este error, mi papá, no, desde ahí no. Porque cuántas de las veces no te pones como hijo a decir, ¿y si yo hubiera pasado lo que mi papá pasó? Si yo hubiera pasado eso, ¿cómo me sentiría? Realmente muy mal, muy triste, muy triste. Entonces, cuando verdaderamente vemos con esos ojos del alma y traspasamos esa mirada, entonces vemos que realmente no hubo errores, que realmente hubo aprendizaje de esas circunstancias, de esos sucesos, y gracias a eso tú te superaste más. Tú eres un mejor hijo, una mejor hija. Entonces es importante ver cómo trascender toda esa sintonía, todos esos sucesos, y cómo tú puedes evolucionar más. Y en vez de estar mencionando que si mi papá tuvo errores, que si no esto, ahora es ir observando realmente que realmente necesita mi papá de mí. Si necesita un abrazo, si necesita que lo escuche, si necesita simplemente que le mande un mensaje. Oye papá, ¿y tú cómo estás? Oye papá, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Cumpliste tus sueños? ¿Los estás cumpliendo? Porque muchas de las veces yo he escuchado a hijas que les dicen a sus madres o a sus padres como que tú para qué ya te arreglas, o que tú para qué estudias esto, si tú ya estás grande. Es que ya estás grande, ¿como para qué? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que ya, o sea, son unos adultos que ya están grandes, pero que una de las cosas que nunca se me van a olvidar, cuando mi mamá tenía 47 años y que, bueno, mi papá ya había fallecido, y mi mamá me dice, hija, y habla con todos mis hermanos, y que me dice, pues, me quiero volver a casar. Entonces yo me quedé, estaba pues yo chica, yo me quedé como bien sacada de onda y dije, ¿qué es esto, no? Y nunca se me va a olvidar que mi mamá me dijo, bueno, ¿tú crees que yo no siento? ¿Tú crees que yo no tengo un corazón y que no tengo derecho de amar y de ser amada? Nunca se me va a olvidar eso. Cuando me dijo eso, yo me quedé absolutamente callada, y dije, por supuesto que merece estar en una relación de pareja. Y ese es el punto donde voy, que muchas de las veces los hijos creen que como los padres ya son unos adultos, que ya no, como que para qué estudias si ya está grande, ¿sí? Y que cuando ya tienes ciertos años ya sientes que realmente no estás grande, porque la edad realmente es relativa. Y es importante que no importa que tengas 30, que tengas 40, que tengas 50, 60, 70, 80, que no importa, incluso si tienes 90, que si tú tienes ganas de estudiar, que lo hagas,
que puede ser que de repente empieces a ser muy creativo y que empieces a hacer pinturas y que empieces a crear cosas que te nacen de tu corazón, de tu alma. Y es importante porque estás vivo y estás vivo. Entonces aquí es mucho el hacernos conscientes, todos los hijos, hacia los padres, hacia los papás, que verdaderamente, ¿qué es lo que siente este papá adulto? ¿Sí? ¿Qué es lo que siente en su ser, en su interior? Y ya no más juicios, de estar marcando, haciendo una marcación. Es que si mi papá hubiese hecho esto, es que si mi papá nos hubiera dado más dinero, es que si mi papá nos hubiera puesto en tal colegio, es que si mi papá, y estar juzgando y juzgando. No, es momento de que haya ese equilibrio y observar verdaderamente de hijos a papás, porque siempre es como estar observando papás a hijos, y sí, claro que es importante, pero también es ponerse del otro lado y decir qué tanto es lo que yo también puedo hacer por papá, qué tanto mi papá quiere que lo escuche, que le diga algo, que le platique algo. Oye papá, pues ¿cuál es ese sueño que tú siempre has querido? Que te gustó realmente tu carrera que elegiste, quisieras estudiar otra carrera. Entonces, porque normalmente estas preguntas siempre se hacen de papás a hijos, y los hijos de repente es como el centro de atención y los padres se dejan olvidados. Y bueno, también quiero pues hacer este comentario porque pasa el día de la mamá y se festeja la mamá en grande, y qué bonito que a todas las mamás nos festejen en grande, pero también es importante, los papás tienen un papel muy, muy importante, así como mamá. Tienen un papel muy importante, y de repente, hay mamás que se sacan adelante a sus hijos y que están con sus hijos ahí muy presentes, y muchas de las veces les dicen las amigas, las amistades, les dicen, ay, pues es que tú haces el papel de mamá y papá. Y no es así. Realmente mamá va a hacer el papel de mamá y el papá va a hacer su papel de papá. Cada uno es en su energía. Y no puedes representar uno al otro. No va a ser papá, papá y mamá, ni mamá, papá y mamá. No, él es papá y ella es mamá. Punto. ¿Sí? Y cada uno va a dar todo lo que esté en su ser, en su corazón, toda esa transformación que cada uno de ellos vaya teniendo, lo va a dar. ¿Sí? Pero es importante el no enjuiciar, no hacer juicios. Y ahora esto es más que nada una invitación hacia los jóvenes, hacia cómo ver a papá, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está pasando, está sucediendo en este momento? ¿Qué necesitas, papá? Es importante, tú como papá quieres ser escuchado y quieres sentirte amado por tus hijos. Entonces, yo verdaderamente aquí hago un paréntesis, y tengo el honor de poder haber vivido con mi papá hasta los 16 años, y verdaderamente me encantó porque, lo pude abrazar, lo pude hacerle todos esos cariños, todas esas pláticas que yo le tenía una confianza, y se la sigo teniendo, aunque ahorita ya está en otro plano, se la sigo teniendo esa confianza. Y eso es tan importante, es tan hermoso poder tener esa comunicación con papá y verdaderamente hacerlo, pero desde el corazón. Independientemente de lo que hayas pasado con papá, con relación de papá, independientemente de eso, tómate el pulso de tu corazón, tómate el pulso y empieza a conectar con el corazón de papá, sin juicios. Y empieza a ver y a escucharlo, a hablarle, mensajearlo, decirle todo ese amor que tú sientes. Y muchas de las veces, si aún, bueno, apenas ayer fue el Día del Padre, que le mando un saludo a todos los papás, espero que se le hayan pasado muy bien. Pero tú como hijo, si aún no le has mandado un texto, si aún no has levantado la llamada, y si papá vive, hazlo, no lo dudes, desde el corazón, hazlo para que de esa manera pueda escuchar
energía de tu corazón, ese amor, todo lo que tú sientes. Y hay ocasiones que no necesitas decir mucho para expresar todo lo que tú sientes por papá. Y de esta manera empiezas ahora sí a ver todo lo que él es. Y tú eres parte de él, eres parte de sus células, eres parte de todo lo que es. Y por eso si hay alguna situación con relación de papá, hay que sanarla. Sanar relación con papá y mamá es algo que nos ayuda a tener una fuerza en nuestra vida y nos ayuda a tener una mejor relación de pareja, nos ayuda a tener mejor relación con proyectos. Entonces es algo más profundo y más allá, y aparte que te libera y sientes un amor verdadero de ti para ti, y sientes una conexión divina y sientes que se expande toda tu energía, y por eso es tan importante tener una relación sana con papá. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Era muy importante hacer este video y bueno, pues aprovechando que ayer fue el Día del Padre, dedicamos este en vivo para todos los papás, para que verdaderamente compartan este mensaje con sus hijos, con sus hijas, para que de esta manera haya cada vez más unión, más comunicación y puedan entenderse, tanto escuchar a papá y sus sueños del alma, como por supuesto papá escuchar sus sueños de sus hijos, para que de esta manera haya un entrelazamiento más fuerte, más sólido y un amor verdadero. Muchas gracias por estar el día de hoy. Mi nombre es Gaby Telles, escritora y terapeuta cuántica, y recuerda, escucha a tu corazón.